Durante el dominio del Congo por parte del rey Leopoldo II de Bélgica, África presenció uno de los episodios más oscuros y brutales de su historia. Bajo el pretexto de llevar civilización, se ocultó un sistema despiadado que convirtió a millones de personas en mano de obra esclavizada. Los poblados eran arrasados, las familias separadas, las aldeas castigadas con violencia extrema y los hombres obligados a trabajar sin descanso para extraer caucho y marfil. Las condiciones eran tan inhumanas que incluso en Europa, años después, se habló del Congo como el infierno en la tierra. Este no fue un simple capítulo colonial. Fue una maquinaria calculada para explotar cada recurso posible, sin límites, sin humanidad, sin freno. Hoy vamos a contar esa historia. La historia que el mundo prefirió olvidar. La historia de un pueblo sometido, quebrado y llevado al límite, bajo el mandato de un rey que jamás pisó África, pero que convirtió toda una región en su propiedad personal. El rey Leopoldo II, el monarca, que convirtió un país en su propiedad. A finales del siglo XIX, el rey Leopoldo II buscaba desesperadamente una forma de convertir a Bélgica en una potencia mundial. Su país era pequeño, sin recursos coloniales, y él quería expandir su influencia a cualquier costo. Entonces, encontró la oportunidad, el Congo, una vasta región de selvas y ríos que Europa todavía no había reclamado formalmente. Pero Leopoldo no quería que Bélgica controlara el territorio. Él quería controlarlo solo para él, a través de alianzas manipuladas, falsos tratados y discursos humanitarios. Convenció a las potencias europeas de que su misión en el Congo era acabar con la esclavitud y llevar progreso. En la Conferencia de Berlín de 1885 logró lo impensable. El Congo quedó oficialmente reconocido como propiedad privada del rey Leopoldo II. No era una colonia, no era un territorio administrado por un gobierno. Era, literalmente, su empresa personal. Y como toda empresa, necesitaba generar ganancias. Muchas. El recurso más valioso del momento era el caucho, necesario para neumáticos, maquinaria industrial y miles de objetos modernos. El Congo estaba repleto de árboles de caucho, así que Leopoldo creó un sistema económico basado en cuotas obligatorias. Cada pueblo debía entregar cierta cantidad de caucho cada semana. El problema: extraer caucho de los árboles salvajes era un trabajo extenuante, peligroso, y requería horas y horas dentro de la selva. Los habitantes del Congo no querían hacerlo. No era su trabajo, no había pago, no había recompensa, solo peligro. Entonces Leopoldo puso en marcha su sistema de terror. Creó la fuerza pública, un ejército privado compuesto por oficiales europeos y soldados africanos entrenados para asegurar el cumplimiento de las cuotas. Si un poblado no cumplía, llegaban los castigos. Hombres arrestados, mujeres retenidas, familias separadas, aldeas incendiadas, castigos corporales, desapariciones, detenciones prolongadas. El mensaje era simple: cumples la cuota o lo pagarás con tu libertad, tu familia o tu vida. Los pueblos vivían bajo un miedo constante. Cada semana era una carrera contra el tiempo para reunir suficiente caucho y evitar represalias. En algunos casos, los aldeanos se internaban por días en la selva sin comida ni descanso, raspando los árboles hasta destruir sus manos. El Congo se convirtió en una gigantesca prisión al aire libre. Mientras esto sucedía, Leopoldo II vivía en Europa rodeado de lujos. Nunca pisó el territorio que explotaba, pero recibía riqueza suficiente para construir palacios, monumentos y avenidas enteras. Todo
basado en el sufrimiento de millones de personas que ni siquiera sabían quién era la figura que controlaba sus vidas desde el otro lado del mundo. El sistema de castigos y terror, cómo la fuerza pública controlaba al pueblo. La fuerza pública era el brazo armado del rey Leopoldo en el Congo. Su función no era proteger a la población ni mantener el orden, era asegurar que las cuotas de caucho se cumplieran sin excepción. Los soldados recorrían aldeas enteras para asegurarse de que cada hombre estuviera trabajando. Las mujeres y los niños eran utilizados como rehenes para obligar a los hombres a regresar con suficiente caucho. Si un hombre tardaba demasiado, la familia sufría las consecuencias. Los castigos más comunes incluían retenciones prolongadas, severas palizas, destrucción de casas, incendios en aldeas, traslados forzosos, trabajos obligatorios. En algunas zonas, los soldados realizaban inspecciones diarias. Entraban a las chozas, revisaban calabozos improvisados y se llevaban alimentos como forma de presión. El hambre era un arma silenciosa, pero efectiva. Uno de los métodos más crueles fue el sistema de control por escarmiento. Si un grupo no cumplía las cuotas, la fuerza pública reunía a los habitantes y aplicaba castigos ejemplares, muchas veces frente a toda la comunidad, para sembrar miedo. Esto incluía encadenamientos, golpes públicos, separaciones familiares, detenciones sin explicación. La intención no era castigar a un infractor específico, sino controlar al pueblo entero mediante el miedo. En los ríos también existían puestos de vigilancia. Las embarcaciones que no pagaban tributo eran detenidas y revisadas de forma violenta. Los comerciantes locales no podían navegar libremente. Debían entregar parte de sus mercancías o enfrentar abusos. En algunas regiones, los castigos se volvieron tan extremos que poblaciones enteras abandonaron sus aldeas para refugiarse en lo más profundo de la selva. Pero incluso allí, la fuerza pública enviaba grupos de rastreo para capturar a quienes escapaban. La situación se volvió tan grave que incluso misioneros europeos comenzaron a denunciar lo que veían. Escribieron cartas, hicieron fotografías y presentaron informes describiendo aldeas vacías, cuerpos sin enterrar, mujeres famélicas y niños enfermos. Estos testimonios fueron los primeros en llegar al mundo exterior, pero durante años Leopoldo negó todo. Dijo que eran exageraciones o campañas de desprestigio. Mientras tanto, sus empresas acumulaban fortunas. El terror se mantuvo durante décadas. Y aunque hoy cuesta imaginarlo, existían aldeas enteras donde los niños crecían sin saber qué era la libertad. Solo conocían castigos, cuotas y miedo. El colapso del sistema y el encubrimiento. ¿Cómo intentaron ocultar el horror? A principios del siglo XX, los informes sobre el Congo comenzaron a circular por Europa. Fotografías de niños mutilados, aldeas destruidas y hombres en cadenas impactaron a la opinión pública. Misioneros británicos, activistas estadounidenses y organizaciones humanitarias exigían una investigación internacional. Finalmente, la presión fue tan grande que Bélgica no pudo ignorar el escándalo. En 1908, el rey Leopoldo II fue obligado a ceder el Congo al gobierno belga, pasando de ser una empresa privada a una colonia del Estado. Pero antes de entregar el territorio, Leopoldo II ordenó destruir documentación, quemar archivos, eliminar registros administrativos, borrar listas de castigos y ocultar cualquier evidencia que demostrara los abusos masivos. Durante semanas, toneladas de papeles ardieron en Bruselas y en oficinas coloniales. Muchos documentos clave desaparecieron para siempre. Aún así, el daño ya estaba hecho. Millones de personas habían muerto, desaparecido o quedado con secuelas permanentes. Aldeas enteras habían desaparecido del mapa.
El impacto demográfico fue enorme. En algunas regiones, más de la mitad de la población se perdió durante el periodo de Leopoldo II. Cuando Bélgica tomó el control, prometió reformas. Sin embargo, muchas prácticas continuaron: trabajos forzados, castigos, impuestos abusivos y discriminación racial. El sufrimiento del pueblo congoleño no terminó con la salida del rey, solo cambió de administrador. La memoria del Congo fue silenciada durante décadas. Europa prefería recordar a Leopoldo II como un rey constructor, y no como el responsable de uno de los regímenes más crueles de la historia colonial. Incluso en Bélgica, durante mucho tiempo, hablar del Congo era considerado un tema incómodo, casi prohibido. Fue solo gracias a los descendientes de las víctimas, historiadores valientes y activistas africanos, que la verdad comenzó a salir nuevamente a la luz. Hoy sabemos que los castigos, los abusos y el sistema de terror del Congo se cuentan entre los crímenes más atroces cometidos durante la era colonial. El Congo bajo Leopoldo II fue más que una colonia. Fue una pesadilla institucionalizada. Un territorio convertido en fábrica humana donde la vida de millones dependía de cuotas, castigos y reglas impuestas desde un palacio europeo por un rey que jamás vio el sufrimiento que causó. Recordar esta historia es fundamental. No solo honra a quienes vivieron el terror, sino que nos recuerda lo que es posible cuando un gobierno, un líder o un imperio actúa sin límites morales ni supervisión. El dolor del Congo no pertenece al pasado. Sus secuelas aún afectan a generaciones actuales. Pero la memoria colectiva, al ser contada, se convierte en una herramienta poderosa. Evita que el silencio vuelva a cubrir crímenes tan graves. Hablar de esto no es morbo. Es justicia. Es dignidad. Es historia. Y la historia, cuando se cuenta sin filtros ni mentiras, se convierte en la única defensa real contra que tragedias así se repitan.